En este video vamos a hablar de los vectores. Geométricamente un vector se representa como una flecha que comienza en el origen de un sistema coordenado. Frecuentemente se usa el sistema polar. ¿Qué es este? Veamos cuál es la notación. Entonces, se escribe de esta manera. B es el nombre del vector y debe de llevar una flechita arriba. La B sin la flechita, esa es la magnitud del vector. Y θ es la dirección que lleva mi vector. Vamos a ver unos ejemplos. Me dicen que mi vector B tiene magnitud 7 y tiene un ángulo de 30 grados. Entonces lo ubico en mi plano. Ahí está. La magnitud debe de ser B sin la flechita porque es una magnitud escalar. Entonces B es igual a 7 y está a 30 grados. Veamos otro ejemplo. B2 es igual a 10 con un ángulo de 240. Entonces, en el ángulo de 240 marco el vector 2, que tiene de magnitud 10. Ahora veamos, B3 me dice que es igual a 6 con un ángulo de menos 60. Aquí hay que tener cuidado. El ángulo se mide en sentido contrario de las manecillas del reloj cuando es positivo. En este caso es negativo, se debe de manejar en el sentido de las manecillas del reloj. Pero nosotros no tenemos aquí menos 60, entonces lo que vamos a hacer es a 360 le vamos a restar 60 y nos da 300. Quiere decir que en el de 300 grados está mi vector 3 que tiene magnitud 6. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta para que este video pueda llegar a más personas. Ahora vamos a ver la localización de vectores en un sistema cartesiano. Geométricamente un vector en el plano cartesiano se representa con una flecha que comienza en el origen y termina en el punto Bx, By, que son las componentes en X y componentes en Y de mi vector. Entonces se escribe de esta manera. Ahora ya no se le escribe la flecha encima. Eso era cuando eran las coordenadas polares. Aquí es rectangular, por lo tanto se le pone un sombrerito en la cabeza. Y eso es mi componente del vector en X y mi componente de mi vector en Y. Veamos unos ejemplos. Me dan este vector y me dicen que su componente en X es 6 y su componente en Y es 5. Entonces en el plano cartesiano en el eje X ubico 6 y en el eje Y ubico 5. Y donde los dos se crucen hasta ahí llega mi vector. Veamos este otro ejemplo. Mi vector 1 me dicen que tiene coordenadas menos 5,2. O sea, voy a avanzar 5 hacia la izquierda en X y voy a subir 2 en Y y quedaría así mi vector. Ahora mi siguiente vector tiene coordenadas 0,-3. Quiere decir que no voy a avanzar ni a la derecha ni a la izquierda, simplemente voy a bajar 3 unidades. Y ahí está localizado mi vector número 2. Vamos a ver la conversión de coordenadas rectangulares a polares. Nos dan el vector. Me dice que tiene componentes 3, 4. 3 en X y 4 en Y. Pongo mi vector. Entonces pongo sus componentes en X y en Y. Su componente en X vale 3 y su componente en Y vale 4. Ahora vamos a sacar la resultante del vector y su ángulo para sacar las coordenadas polares. Entonces lo que voy a trabajar aquí es teorema de Pitágoras porque como vemos se nos forma un triángulo rectángulo. Y el teorema de Pitágoras nos decía, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces nos quedaría que B es igual a la raíz del componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Ahora ya sustituyendo nos quedaría que el vector es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Haciendo las cuentas, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16, por lo tanto nos quedaría que B es igual a la raíz de 9 más 16. Y 9 más 16 nos da 25. Por lo tanto nos queda que el vector es raíz de 25. Y la raíz de 25 vale 5. Quiere decir que ya encontramos el valor del vector. Ahora vamos a sacar su ángulo y para eso usamos la función tangente porque nos ocupa los dos catetos. Entonces la tangente a la menos 1 de BY sobre BX y sustituimos y nos quedaría tangente a la menos 1 de 4 sobre 3. Haciendo esa cuenta nos queda que el ángulo es 53.13 grados. Ya encontré la magnitud
y el ángulo del vector. Entonces ya puedo poner sus coordenadas polares. Me quedaría 5 con un ángulo de 53.13 grados. Ese es mi vector B. Ahora vamos a ver la conversión de coordenadas polares a rectangulares. Nos dan el siguiente vector, que tiene magnitud 5 y está a un ángulo de 53.13 grados. Entonces lo dibujamos. Este vector tiene su componente en X y su componente en Y. Y nuevamente se nos forma un triángulo rectángulo. Recuerden, tenemos que usar las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente. Se va a usar la de coseno para sacar el vector, bueno, el componente X del vector. Entonces sería, componente en X del vector es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y la componente en Y del vector sería la magnitud del vector por el seno del ángulo. Sustituyendo nos quedaría que la componente en X es 5 por coseno de 53.13 y la componente en Y nos queda que es 5 por el seno de 53.13. Haciendo esas cuentas nos queda que la componente en X vale 3 y la componente en Y vale 4. Entonces esas son las componentes, ya quedó mi vector convertido en coordenadas rectangulares. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen los videos cuando los esté subiendo a mi canal.